Durante la guerra de Vietnam, el ejército de Estados Unidos tuvo que combatir contra un enemigo invisible, pues los guerrilleros del Vietcong tenían la capacidad de atacar por sorpresa y luego desaparecer en la jungla. Para solventar este inconveniente, el gobierno hizo valer su superioridad técnica y militar, desplegando todos sus recursos y armando a sus hombres con material de última generación. Sin embargo, los altos mandos norteamericanos nunca sospecharon que, en ocasiones, el propio armamento de sus soldados le jugaría una mala pasada. Y es que muchas armas entraron en combate por primera vez en Vietnam, de manera que fue en el propio campo de batalla cuando sus fallas saltaron a la vista. Para un soldado no había una experiencia más terrorífica que ver cómo cientos de guerrilleros del Vietcong se acercaban a él y justo cuando más necesitaba disparar su fusil, este se atascaba dejándolo indefenso. Esta situación se dio con abrumadora frecuencia durante los primeros años de la guerra y obligó a los norteamericanos a tomar decisiones drásticas para sobrevivir. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de las armas del ejército estadounidense en la guerra de Vietnam. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos desplegó todo su poderío militar, ya que estaba seguro de que su superioridad armamentística le garantizaría una rápida victoria. Una de sus armas más letales era el helicóptero Bell UH-1, popularmente llamado Huey, que fue el primero utilizado por las Fuerzas Armadas norteamericanas en ser propulsado con un motor turboeje. Para un campesino vietnamita era aterrador escuchar a lo lejos el sonido de las hélices del Huey acercándose hacia su aldea. Este helicóptero fue utilizado en misiones de asalto, pero también de evacuación médica y rescate. Iba equipado con 4 ametralladoras M60 y tenía capacidad para 8 cohetes. Sin embargo, los ataques aéreos más mortíferos eran aquellos conducidos por aviones Lockheed AC-130. Este prototipo era una aeronave de armamento pesado propulsada por 4 motores turbohélice. Iba equipado con 2 cañones Vulcan de 20 milímetros, 2 ametralladoras minigun de 7,62 milímetros y un cañón Buffers de 40 milímetros. El AC-130 fue particularmente efectivo para bombardear y destruir las rutas de abastecimiento utilizadas por el Vietcong entre 1969 y 1970. Por su parte, las tropas terrestres se valían de armas tan potentes como la M60, una ametralladora de propósito general, utilizada como apoyo de pelotón o como fusil medio de infantería. Pesaba más de 10 kilos y su calibre era de 7,62 milímetros. Podía efectuar hasta 650 disparos por minuto a una velocidad de 850 metros por segundo a una distancia máxima de más de 3.700 metros. Si bien tenía una potencia de fuego devastadora, su principal desventaja residía en el hecho de que el cañón se sobrecalentaba al disparar y cambiarlo era una tarea engorrosa. Al mismo tiempo, su excesivo peso hacía que fuera difícil de manipular. Otra arma fundamental para la infantería estadounidense fue la M18 Claymore, una mina antipersona que, a diferencia de un explosivo tradicional, era direccional y podía activarse desde lejos a través de un control remoto. Al estallar, liberaba una ráfaga de bolas metálicas que mutilaban a un enemigo y podían provocarle la muerte. Tenía el tamaño de un ladrillo pequeño y pesaba menos de 2 kilos, aunque su explosivo de C4 era de apenas 680 gramos. Al ser activada, la explosión arrojaba metralla a 1.200 metros por segundo en un abanico que llegaba a los 2 metros de altura y 50 de ancho.
Así como los norteamericanos tenían que cuidarse de las ingeniosas trampas vietnamitas, los guerrilleros del Vietcong también tenían que andarse con cuidado para no volar por los aires al pasar cerca de una Claymore oculta en la jungla. Hacia 1966, Estados Unidos ya llevaba varios meses combatiendo en Vietnam contra las fuerzas comunistas. Ese año el ejército norteamericano decidió reemplazar el M14, el arma estándar utilizada por las tropas de infantería, por un nuevo modelo, el M16. Este era un fusil semiautomático, cuyas ventajas residían en su precisión, su ligereza y su potencia de fuego. Pesaba 4 kilos, cargado, tenía una longitud de 1000 milímetros y su calibre era de 5,56 milímetros. Los proyectiles tenían un alcance máximo de 3.600 metros de distancia a una velocidad de 950 metros por segundo. La implementación del M16 fue una respuesta a la alarmante cantidad de bajas sufridas a manos del Vietcong y sus AK-47. Sin embargo, al poco tiempo surgieron las controversias con respecto a la eficacia del nuevo fusil. La primera generación de M16 resultó ser increíblemente problemática. Los militares norteamericanos se quejaron de los desperfectos del arma y en particular denunciaron la frecuencia con la que se atascaba en medio de la batalla. Al gatillar muchas veces sucedía que un cartucho se atoraba en la recámara, trabando el mecanismo de fuego e impidiendo que el arma disparara de manera repetida. En la práctica, el M16 funcionaba como un viejo mosquete de un solo tiro, tal y como en las guerras del siglo XIX. Los soldados se veían obligados a introducir una varilla de metal en la boca del fusil para quitar el cartucho atascado. Si bien era una maniobra sencilla, terminaba demorando el avance de las tropas, además de la consecuente pérdida de efectividad y coordinación a la hora de actuar. A pesar de sus inconvenientes, el gobierno norteamericano defendió la utilidad del M16 y los altos mandos del ejército hicieron declaraciones públicas alegando que era el mejor fusil para combatir en Vietnam. Al mismo tiempo, Estados Unidos implementó rutinas de entrenamiento en las que las tropas de infantería aprendían a lidiar con los imperfectos del fusil. Por otro lado, repartió kits de auxilio con materiales para limpiar las armas trabadas. En 1967, el Congreso norteamericano elaboró un informe demoledor, en el que se recogían evidencias acerca de los numerosos problemas del fusil M16. Según una encuesta realizada a más de 1.500 soldados de infantería en Vietnam, el 80% había sufrido algún tipo de falla al disparar el arma en medio de un combate. Muchos escribieron cartas a sus familias en las que contaban la inquietante experiencia de tener que recorrer la jungla vietnamita con enemigos al acecho sin saber si su fusil respondería adecuadamente en caso de necesitarlo. Los familiares de las tropas remitieron estas cartas al Congreso como forma de atraer la atención de los legisladores y forzarlos a abrir una investigación sobre el armamento. El resultado fue el informe de 1967 que, si bien reconocía la desidia del ejército a la hora de equipar a sus hombres y darles un entrenamiento adecuado, no hizo nada por cambiar el estado de las cosas. Las tropas continuaron recibiendo el M16 a lo largo de todo el conflicto bélico. Si bien progresivamente se hicieron mejoras, los soldados también buscaron resolver el asunto por su propia cuenta. Para ello, comenzaron a tomar las armas abandonadas por el enemigo en el campo de batalla. El Vietcong utilizaba el rifle AK-47, que tenía todo aquello que al M16 le faltaba. Era un arma confiable y resistente que rara vez fallaba. Era tan sencillo de utilizar que con apenas unas horas de práctica, un soldado ya estaba preparado para combatir. Por otro lado, su cargador podía albergar 30 proyectiles más que el M16 y su munición era tan ligera que una persona podía cargar con hasta 350 balas encima, dándole una amplia capacidad de fuego. El AK-47 se difundió rápidamente entre los norteamericanos y su eficacia era tan alta que el propio gobierno estadounidense desarrolló su propia cadena secreta de suministro de las armas incautadas y sus contratistas comenzaron a fabricar municiones para este rifle.
De todas maneras, como quedó claro en la guerra de Vietnam, la superioridad tecnológica no alcanzó para obtener la victoria, pues el ingenio también fue un aspecto fundamental de la contienda. Finalmente, esto fue lo que decidió el triunfo de las fuerzas comunistas. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que era la mejor arma del ejército estadounidense? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.